Muy buenas noches, amigos de nuestro auditorio. Nuevamente les damos la más cordial bienvenida a su programa Fraternos Conquistadores. Este día 15 de julio de 2015, bueno, ya estamos a medio mes, ¿no? Y bueno, ya creo que terminando julio ya se nos fue el año. Pero quiero presentarles a ustedes en esta tarde. Nos acompaña Karina Sánchez Ruiz, a quien le doy la más cordial bienvenida. Buenas tardes a todo nuestro auditorio que el día de hoy nos da la preferencia de su sintonía, y agradezco antemano primeramente a Fraternos Conquistadores la invitación para estar este día acompañándolos en este tema tan importante, continuidad del tema que se ha dado, sobre todo cuando hablamos de historia. La persona que no conoce su historia está condenada a repetirla. Es importante que para que podamos comprender el presente que tenemos, es importante conocer nuestros orígenes y el antecedente. Por eso se me hace muy enriquecedor ese tema, y esta charla que tenemos pues me agrada bastante poder estar con cada uno de ustedes. Claro que sí, bueno, a nosotros nos engalana también poder estar nutriéndonos de tus comentarios, así como de los comentarios tan valiosos que tiene para este auditorio Abimael Mejía Altamirano, a quien también le doy la más cordial bienvenida. Adelante. Muy buenas noches a todas las personas que nos escuchan, que nos ven en esta tarde, un poco lluviosa, hermana Betsa, pero dando gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de estar reunidos con todo nuestro auditorio. Tema, sí, ciertamente muy interesante, pero es muy extenso también. Hay mucho de dónde nutrirse en esta reciprocidad de conocimientos, tanto de mis compañeras, tanto nos estamos nutriendo los unos a los otros, así que también en nuestras páginas de internet, Fraternos Conquistadores, nuestra página de Facebook y nuestro canal de YouTube. De igual manera, Fraternos Conquistadores. Fraternos Conquistadores es nuestro programa. También en la página de Facebook, y de igual manera en la Luz del Mundo, Estado de Oaxaca, La Luz del Mundo, Colonia Morelos. Así es, queremos que, como ya comenta Abimael, bueno, nos den la oportunidad de sus comentarios a través de estas páginas, en Facebook y en el canal de YouTube. Nos van a encontrar como Fraternos Conquistadores. Si alguno tiene a bien mandar algún saludo, algún comentario o hacernos llegar también sus dudas, bueno, van a ser muy bienvenidas. Alguna crítica, ¿por qué no? Bueno, también adelante, va a nutrir sin lugar a dudas la formación que nosotros tenemos, y bueno, también nutrirnos para mejorar el servicio que nosotros estamos dando. Y bueno, también quiero comentar que si alguno tuviera bien mandarnos algún mensaje, algún WhatsApp, lo pueden hacer al número telefónico 951-226-1279, estaremos a sus órdenes y con gusto les responderemos. Decías bien, es una continuidad, Cari, del tema que teníamos la semana pasada. La semana pasada abordábamos el tema, el origen del papado, y hablar del origen implica irnos a todos los antecedentes. ¿Por qué surge? ¿Para qué surge? ¿Cuál fue el objetivo? Dirán, bueno, ha de ser un poquito ambicioso decir, bueno, ¿cuál es el objetivo? Muy adelantado hablar el objetivo de la creación o el surgimiento del papado como tal. Sí, yo creo que a la luz de la historia ya podemos nosotros hablar de un objetivo, a la luz de los antecedentes y contrastarlos con la realidad que hoy vivimos, ya podemos hablar de un objetivo. Por ahí hablaba un historiador, ahorita se me escapó el nombre, discúlpenme por ello, decía, el afán no ha sido otro que el de siempre, el afán por acumular riquezas. Dice, bueno, es una fuerte declaración, ¿sabe cómo sostienes el dicho que tú estás en este momento vertiendo hacia el auditorio? Bueno, no lo digo yo, lo dice la historia y lo dicen los antecedentes que vamos a estar analizando. Pero bueno, quiero, para no llevarnos mucho tiempo en esta parte introductoria, quiero hacer mención a los puntos que tocábamos el día miércoles de la semana pasada, cuando hablábamos de el por qué se origina y cómo se origina. Hablábamos primero de la existencia de la primitiva iglesia cristiana, y que al terminar o al concluir su vida en esta tierra, el último de los apóstoles, la iglesia empieza a nutrirse entre ellos mismos, pero también así empieza a introducirse a lo mejor miembros, a lo mejor doctrinas distintas a la que predicaba Cristo. Y hablábamos en un primer momento, si recuerdas, Abimael, sí, de que estaban los hermanos y a su vez los hijos de los primeros cristianos, quienes al
fallecer, bueno, ¿a quién le heredan el conocimiento? Bueno, a sus hijos y a los hijos de sus hijos, y va de generación tras generación. Pero hay que hacer notar que la cabeza visible de la iglesia, que en su momento fue Cristo, ya no estaba en la tierra, pero tampoco lo estaban los apóstoles, que hay que recordar y hay que citar aquella cita, perdón por el pleonasmo, citar el texto bíblico de Efesios, en el que señala, bueno, y a unos puso primeramente Dios apóstoles, y empieza a señalar. Entonces, hablamos de que al dejar de existir el último de los apóstoles, esa barrera que detenía a todas las doctrinas ajenas al cristianismo empiezan a mezclarse con el auténtico cristianismo, con aquel que Cristo estableció cuando estuvo en la tierra, bueno, con aquellos lineamientos que Él dejó precisamente para que sus discípulos lo siguieran. Pero al pasar el tiempo, ya no están los primeros cristianos, incluso ya no están los hijos de los primeros cristianos, y empieza la intromisión. Y entonces por ahí dicen los historiadores, se empiezan a elegir obispos, y estos obispos empiezan a tener dominio en distintas partes de esa zona de Occidente. Por citar algunos, estamos hablando de Roma, Constantinopla, Antioquía, Alejandría y Jerusalén, y en cada una de estas ciudades existía un obispo designado precisamente por esta organización que ya se tenía. Pero ¿qué pasa? En esta parte ya no estamos hablando de una auténtica doctrina cristiana, ya estamos hablando de una tergiversación de la sana doctrina, así es. Ya se empieza a ver la introducción de doctrinas que son ajenas al cristianismo, y empieza a existir precisamente esta tergiversación de la sana doctrina. Recordamos, disculpe hermana Betsa, cuando sucede el que el cristianismo empieza a tomar poder en el Imperio Romano. Cuando Constantino asume el poder en el año 313, después de el sueño que él tuvo, en el cual vio en el cielo un símbolo, y este símbolo serviría, según la visión o el sueño que él tuvo, de poder terminar esta guerra, terminar la pelea que tenía con su rival en ese tiempo por el trono de Roma. Entonces él, llegando al poder, supuestamente hizo un edicto, lo cual se llamó el Edicto de Milán, en donde termina oficialmente la persecución del cristianismo y lo pasa a ser religión oficial del Imperio Romano. Pero sobre todo recordemos lo que la Biblia nos habla del por qué siempre caemos al tema del romanismo, ¿no? Inclusive en la Biblia podemos encontrar que Dios hace manifestación, en este caso el apóstol Pablo, dice que habiendo conocido a Dios, estamos hablando de tú decías, Abimael, cambio, no comparto contigo esa expresión. Betsa decía tergiversación, comparto con el término que da Betsa, que si bien cierto la tergiversación también es un cambio, pero aquí hay una diferencia muy grande. No hubo solo un cambio, tergiversaron, adulteraron la doctrina pura, por eso no es un cambio, porque puedo cambiar una circunstancia sin tergiversarla. Entonces aquí es una tergiversación del cristianismo puro para corromperlo por una cuestión política. No estamos hablando de gente sin conocimiento, estamos hablando de gente con conocimiento, gente que conocía la doctrina que Cristo dejó aquí en la tierra. Porque inclusive el apóstol Pablo dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Entonces no estamos hablando de gente ajena, estamos hablando de gente con un conocimiento. Dice, por lo cual dice que Dios los entrega a pasiones deshonestas, los entrega a la inmundicia, los entrega, ¿por qué? Porque ahí es donde surge la tergiversación entre lo que es netamente lo cristiano y lo que es la cuestión política pagana. Cabe el señalamiento, esta parte de la escritura donde toma la hermana es precisamente la carta que envía el apóstol Pablo a la iglesia de Roma. Sí. Porque al ser Roma un centro político, social y cultural muy importante de esos tiempos en el Imperio Romano, que era
el imperio que estaba dominando en esos tiempos, como lo es en estos tiempos de Estados Unidos, digamos así, algo muy parecido. Una potencia. Es exactamente, una potencia que en esos tiempos tenía, era un centro muy importante. Pero así como era importante culturalmente, también había gran variedad de religiones, de diferentes pensamientos, de filosofías, de los griegos, de los mismos romanos, algunas doctrinas. Recordemos que los romanos, ellos seguían la religión de los etruscos, la adoración al sol, a la luna, a la diosa madre, la cual ellos llevaban. Y pues llegó ese momento que los hermanos de Roma, aún, fíjese qué importante es la presencia de un siervo de Dios, porque ellos mantienen la unidad de la fe, la unidad de la iglesia del Señor. Entonces, llegando ese momento que el apóstol Pablo, porque él ya lo venía profetizando en segunda de Tesalonicenses, dice, porque ya está en proceso el misterio de la iniquidad, pero al presente hay quien lo detiene. Es decir, ¿quién es el que lo estaba deteniendo? Él mismo, su persona, la autoridad, porque él recibió, como lo dijo en 1 Corintios 11, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Llegando al momento que deja de existir el apóstol Juan, el que guardaba a la religión cristiana pura, que en esos tiempos la doctrina pura de sin Cristo. mácula, eran los apóstoles, hermana Karina. Sí, exactamente. Y cuando ya avanzamos después de la muerte del último de los apóstoles y después de toda esta transición que se fue dando, encontramos la existencia de estos obispos, que a su vez, cuando hablamos de ellos, no había una primacía de uno sobre otro. ¿Por qué? Porque existía ya con Constantino, bueno, a él se le daba el nombre de obispo de obispos y también se le adjudicaba el nombre de vicario de Cristo o también máximo pontífice. Estas eran las denominaciones, pero cuando hablamos del origen, este es precisamente el punto de partida para empezar la historia del papado. ¿Por qué? Fue el primero en adoptar el nombre de pontífice máximo, pero todavía no se le denominaba papa, pero sí existía una figura suprema. Sí, a raíz de que, bueno, de cuestiones políticas, de cuestiones económicas, sociales, que le resultaron en favor para asumir el trono, bueno, sí, pero esta fue la justificación para llegar a. Entonces encontramos la presencia de un Constantino que pareciera se convierte a la religión cristiana después de haber recibido un sueño visión en el que aparentemente, como lo señalan diversas fuentes de la historia, bueno, él recibe una instrucción y que le dice que precisamente la señal que le va a dar es la que le va a dar el gane frente a sus adversarios. Háblanos de ese sueño visión que tuvo Constantino. En ese punto, cuando Constantino estaba en lucha con el emperador Magencio, en una lucha interna en el Imperio Romano por el poder en Roma, por asumir el lugar de César, llega ese momento que él necesitaba el apoyo de todas las personas, engrandecer su ejército. Es decir, Constantino veía la manera, era un hombre muy listo, buscó una estrategia. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a buscar para que los cristianos también se me adhieran a mi lucha? Porque yo soy el que quiero tener el poder en Roma y Magencio está luchando contra mí. Entonces dice, con este símbolo, dijo en aquel sueño, vencerás. Era la cruz. Esa cruz, dijo, con este símbolo, dice en su sueño, con este símbolo vas a vencer. ¿Qué hizo? Mandó ponerle los escudos de sus soldados este símbolo y efectivamente venció. Él al asumir a la muerte de su padre, siendo el César, su padre Cloro César, llega y supuestamente, porque no es una información verídica, supuestamente aparece el edicto de Milán, en donde dejan de perseguir a los cristianos, 300 años de persecución. Hasta ese momento, supuestamente con este edicto, que no es verídico, no se ha dado una fuente fidedigna de la existencia de este documento, se deja de perseguir a los cristianos y se toma el cristianismo como una religión oficial en el Imperio Romano. Así es muy importante este punto de la historia cuando le llamamos a este cambio, ahora sí, de la religión que tenía Constantino y el Imperio Romano, ahora sí a una adopción de una religión como oficial, cosa extraña porque antes eran perseguidos los cristianos precisamente por las ideologías que ellos predicaban por la transmisión del conocimiento que Cristo les había dado. Y posteriormente ya empieza
movimiento y pareciera legitimado el cristianismo, y ahora sí, después de haber sido perseguidos, son aceptados entre comillas. Pero un dato que comenta la historia es que el emperador Constantino no fue bautizado en la religión cristiana, cosa, bueno, que llama la atención, porque si él tenía la férrea convicción de que Dios le había hablado y le había hecho esa manifestación para ahora sí dejar de perseguir a los cristianos, y a través de ello él iba a tener el triunfo sobre sus adversarios, bueno, llamaría la atención el preguntar, bueno, ¿por qué no se convirtió de inmediato a la religión cristiana? Es que era necesario en este caso. Encontramos aquí inconsistencias, pero también encontramos aquí lo que llamabas hace un rato justificación. Necesitaba políticamente consolidar su imperio, no podía seguir persiguiendo al cristianismo. Entonces se hace o se crea la mezcla del nuevo cristianismo, no porque el anterior no haya sido bueno, ni porque haya dejado el anterior de ser, sino ellos le llaman un nuevo cristianismo a la mezcla de religión con cuestión política, pues a través de la religión ellos pueden dominar la conciencia sobre todo de las personas. Decía hace un rato Abimael algo importante, buscaba Constantino algo de qué agarrarse para legitimarse, para que a esa autoridad o ese nivel horizontal que tenía ya no fuese horizontal, sino fuese ya vertical, y ya a través de la verticalidad pudiese él decir, yo soy el obispo, yo soy más que todos ustedes. Entonces fue necesario. ¿A través de qué? La justificación fue la supuesta unificación. Exactamente. Pues digamos, politizaron, metieron política con religión. Dijo Constantino, yo soy el máximo pontífice, el vicario de Cristo, soy el obispo de obispos, yo soy políticamente el más poderoso y también religiosamente yo soy la máxima autoridad, cosa que bíblicamente no es posible. Recordamos las palabras del apóstol Pablo, Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Simplemente quería el poder religioso y político y lo obtuvo mientras vivió, hermana Karina. Así es. Quiero invitar a nuestros amigos que nos están escuchando en esta tarde, que nos hagan el favor de mandarnos sus dudas, sugerencias, comentarios. También nos hagan el favor de seguirnos constantemente en nuestras páginas de Facebook y en nuestro canal de YouTube Fraternos Conquistadores. Estaremos a través de dicho canal y dicha página transmitiendo diversos programas, no solo como el de hoy, que es histórico, sino también tenemos temas motivacionales y de otra naturaleza que también nos van a ser de utilidad. Quiero pedirles, por favor, no se vayan. Estamos transmitiendo desde la Iglesia La Luz del Mundo, Estado de Oaxaca, Colonia Morelos, y esperamos contar con la preferencia en un momento más. Regresamos, vamos a un corte musical y volvemos. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor, que a mis manos pueda guiar el impulso de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuyo por la eternidad. Que mis pies tan solo en pos de lo santo puedan ir, y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad.
Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuyo por la eternidad. Que mi tiempo todo esté consagrado a tu loor. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuyo por la eternidad. Toma, oh Dios, mi voluntad y hazla tuya nada más. Toma así mi corazón, por tu trono lo tendrás. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuyo por la eternidad. Toma tú mi amor que hoy a tus pies vengo a poner. Toma todo lo que soy, todo tuyo quiero ser. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuyo por la eternidad. Ya estamos de regreso en su programa Fraternos Conquistadores. Agradecemos la preferencia en esta tarde y queremos invitarlos para que nos sigan a través de la página en YouTube y en Facebook, Fraternos Conquistadores. También queremos invitarlos para que nos sigan en las páginas de Facebook, La Luz del Mundo Estado de Oaxaca y La Luz del Mundo Colonia Morelos. En ellos también podrán encontrar información interesante y sobre todo actividades que se realizan al interior de la Iglesia La Luz del Mundo en este estado. También quiero comentarles que ya estaremos transmitiendo 3 veces a la semana y quisiéramos también contar con la preferencia de su audición, como en esta tarde. El tema que estamos abordando en esta tarde es el origen del papado. Ya hablábamos de lo que la semana pasada abordábamos en forma muy somera y el día de hoy vamos a dar continuidad en esta parte. Ya hablábamos de la existencia precisamente del emperador Constantino, de aquel edicto que él emite para declarar la religión cristiana como religión oficial, bueno, para todo el imperio. Y a través de ello empezamos a ver los cambios que se empiezan a dar, ya no en la doctrina cristiana, ya empezamos a ver la introducción de doctrinas que son totalmente ajenas a la predicación que tuvo el Señor Jesucristo cuando anduvo en la tierra, primeramente con la adopción de la cruz, que fue un símbolo que se adopta precisamente por Constantino, y es en este momento cuando dicen, bueno, posteriormente se dicta un edicto, para que sea la cruz un símbolo del cristianismo. Y bueno, estas son algunas de las
de los orígenes que tiene el papado. Pero también estamos hablando de aquel concilio de Constantinopla en el año de 381, cuando ya entonces el obispo de Roma, Dámaso I, no es invitado a la misma. Pero también en el año 382 ya encontramos que precisamente Dámaso reacciona con un sínodo romano declarando precisamente que la Iglesia romana debía su primacía, es decir, ese principio de uno sobre de otro, no a los decretos, no a los decretos, sino a los poderes divinos. Entonces ya vamos encontrando cómo se va gestando la doctrina católica romana, que no es la doctrina de Cristo. Ya entonces encontramos que existe un gran abismo de diferencia entre la iglesia que Cristo dejó cuando estuvo en la tierra y la iglesia de la cual era cabeza precisamente Constantino. Eso es alguna de las manifestaciones del origen que tiene el catolicismo en nuestros días, que diverge mucho de la doctrina cristiana. También encontramos que posteriormente Dámaso no fue el primero en llamarse papa, fue posteriormente otro hombre de nombre Ciricio, y este sí fue el primero en adoptar el término papa. ¿Quieres hablarnos de este término? Claro, el término papa, recordamos, viene, según algunos autores, del término gran padre, es decir, el anciano de una familia, dice, él es el gran padre. Cuando escuchamos ahí viene el papa, estamos hablando de ahí viene el anciano, el hombre grande, el abuelo, podríamos decir de alguna manera. Otros autores lo relacionan con la adoración que todavía en esos tiempos los romanos hacían con la gran madre, es decir, aquella diosa que era madre de todas las cosas, que dice tiene principios muy antiguos y que todos aquellos sacerdotes tenían el título de papa, eran consortes, es decir, eran amantes de esa diosa, humanamente hablando, ¿verdad? Como diosa, y tenía esos consortes, tenía esos amantes, y a sus sumos sacerdotes los llamaba papas. Eso es lo que dicen algunos otros autores. Nosotros conocemos en estos tiempos que el papa es la cabeza de la Iglesia Católica, cosa que el Señor Jesucristo no lo dejó, bíblicamente no tiene principios. En este momento, cuando deja de existir Constantino y asume el poder Graciano, otro emperador romano, sucede que él al escuchar que Constantino traía a él todos esos títulos de obispo de Roma, vicario de Cristo, obispo de obispos, y exactamente el papa o gran padre, como se le decía, todos esos títulos él los desconoce, hermana Betsa, los desconoce por cuestión de que él dice, esto no tiene nada que ver con el cristianismo. Sí, él señala expresamente que este acto era impropio para un emperador cristiano. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Quedó libre, quedó vacante ese lugar, esa silla, digamos, ese trono, que Dámaso con todo gusto, por las ambiciones que él ya buscaba, poderío, poder en esos tiempos en el Imperio Romano, dijo yo. Ya había un grupo de obispos, los cuales ya eran cabeza de la iglesia en esos tiempos. Sí, aquí comentas un punto en la historia muy importante, porque a la muerte de Constantino se erige emperador Graciano, y él, cuando hace esta distinción y dice, no, es impropio para un emperador cristiano aceptar el título de máximo pontífice, está rechazando esta autoridad suprema sobre la iglesia en ese momento. Pero entonces quedaba acéfala esa iglesia justo en ese momento, pero dice uno, bueno, vamos, precisamente por toda la gestación política que se estaba dando en Roma, bueno, era un periodo en el que debía apoderarse de la situación para poder también posteriormente adquirir un beneficio económico, y ya hablamos de la iglesia como tal en su poderío económico. Y dice, bueno, está bien, si él rechaza, yo sí acepto el título. Hasta este entonces nosotros no vamos a encontrar en la historia que existiera primacía de un obispo sobre de otro. ¿Por qué? Porque antes de esto Constantino era
la cabeza visible de la iglesia romana en ese entonces. Pero cuando él muere y el emperador Graciano rechaza el título y rechaza la ornamentación que llevaba el máximo pontífice, salta, como dices, bueno, a la historia en esta parte un obispo, el obispo de Roma, y dice, no, yo considero que la primacía y que la silla debe estar en Roma. ¿Por qué? Precisamente, ¿no? Por lo que convergía el poder económico, el poder político, el poder social que se gestaba en ese entonces, y dice, es digno que sea Roma donde esté asentada la silla, precisamente de quien sea la cabeza de la iglesia. Sobre todo a esta era le llaman la era de las tinieblas, precisamente por este punto que comentas, ¿no? En donde políticamente ya había una división, ya existía una división. La palabra surge el papado con la intención de una unificación. Estamos viendo que cuando en el tiempo en el que Roma queda sin cabeza, sin una cabeza visible, en donde ya hay muchos intereses políticos alrededor de y no hay un acuerdo, es cuando surge la necesidad, es una necesidad que ellos tienen, porque como comentabas, es una Roma políticamente representa mucho, necesitaba una justificación religiosamente, entonces estamos hablando como inclusive al interior, para poder justificar, porque aún el hecho de tomar el primer símbolo como la cruz, como una forma de imposición, como una forma de unificación, como decir esto me lo reveló y a través de este símbolo vamos a hacer esta unificación, no fue aceptada como tal, porque si hubiese sido aceptada como tal, no hubiese habido problemas en la sucesión. Sin embargo, sí existió, quiere decir que no se había logrado ni aún con la introducción del término del papado, no se había, buscando ese término, no se lograba aún la unificación. Exacto. Bueno, Dámaso salta a la historia por su ambición, por su deseo de sobresalir sobre los demás obispos. Ya recordamos, había un patriarcado, habían 5 ciudades importantes en estos tiempos, lo que es Alejandría, Roma, Constantinopla, Jerusalén y Antioquía. Estas ciudades eran cabezas, digamos, de jurisdicción, ciertas jurisdicciones, ciertas zonas, pero salta Dámaso siendo obispo en Roma, dice, no, en Roma tiene que estar el poder. ¿Por qué? Porque aquí está el poder económico, aquí está el poder cultural. Estratégicamente era el lugar. Era el lugar estratégico, el punto en donde era importante que estuviera la Iglesia Católica. La Iglesia Romana en esos tiempos, y hasta fueron de alguna manera torpes al erigir Roma. ¿Por qué? Porque recordamos que el lugar en donde Cristo estuvo era Jerusalén. El lugar en donde el apóstol Pablo, que era el enviado a los gentiles y fue el único que visitó Roma, dijeron ellos, no fue Pablo, sino fue Pedro. Entonces salta la historia Dámaso, este hombre obispo ambicioso, porque recordemos que ya en esos tiempos ya no era el cristianismo puro, sino ya era pura ambición, puro deseo de querer sobresalir sobre los demás. ¿Qué surge? Toma, él es el título. Yo lo quiero. Para mí es porque es importante que yo sea, porque es Roma y es el primero y tengo que yo tener estos títulos. Sí, y bueno, hay que mencionar que este obispo Dámaso no duró mucho tiempo en el encargo. Fue muy breve, me parece fueron de 2 a 4 años, pero a su muerte hereda el trono, bueno, no lo hereda, ¿no? Sucede el trono a otro obispo denominado Ciricio, pero entonces sí, esta persona sí se adjudica el título de papa. Aquí sí ya vamos a encontrar, ese título fue el primero en la historia del papado en adquirir el nombre de papa, bueno, lo vamos a encontrar precisamente como dato en las Crónicas de los Papas. Es un libro, no es fácil encontrarlo, es la historia del Vaticano, bueno, pero se ha filtrado toda esta información en libros, en investigadores que han ido a las bibliotecas y bueno, han adquirido este dato. Este es el primer hombre que recibe la denominación de papa, él así se lo adjudica, y bueno, hay que señalar que ya empieza, después de esto empezamos a ver cómo empiezan a introducirse diversas doctrinas que no son cristianas. Después de este hombre llamado Ciricio, bueno, encontramos este nombre, sin embargo,
trasciende porque después de él ya todos van adquiriendo ese título. ¿Cuál título? Bueno, pontífice máximo, vicario de Cristo, papa, entre otros 3, 4 denominaciones que tenemos por ahí, pero la primacía llama también porque la atención, porque la primacía del papado o quien proclama precisamente la primacía de Roma sobre todas las sedes, es decir, estábamos hablando de Antioquía, de Jerusalén, de todas estas, dice no, fue él precisamente, Ciricio, quien proclama la supremacía de Roma sobre todas las demás que sería circunscripciones territoriales. Dice no, aquí la silla va a estar precisamente en Roma. Entonces, bueno, ese es un dato que sí se tiene que tener muy en cuenta para darle el seguimiento a cómo se va gestando la denominación de papa hasta nuestros días. Hay que señalar que el primer papa que narra la historia de la Iglesia Católica Romana es precisamente el apóstol Pedro, que lo señala con un poco de tergiversación, y después empieza a hablar de diversos obispos para darle una especie de seguimiento, ¿no?, a esa historia. Y bueno, al día de hoy dicen, bueno, es que la Iglesia Católica ha estado desde Cristo, y desde Cristo hasta nuestros días. Sin embargo, aquí vamos a encontrar que es totalmente falsa esta información a la luz de lo que ya nosotros analizábamos con anterioridad. ¿Por qué? Porque no fue el apóstol el que durmió en Roma. No hay nada comprobado respecto de que el apóstol haya sido muerto y enterrado en Roma, ¿no? Entonces, bueno, aquí existe esta tergiversación, pero sin embargo en eso apoyan su doctrina para sostener que es la continuación de la iglesia que Cristo estableció cuando estaba en la tierra. Ni siquiera que haya visitado, ¿no? Así es, sí, no hay una fuente verdadera, fidedigna, que nos pueda arrojar convicción de esta afirmación que realiza la Iglesia Católica. Fue todo un vacío histórico. Fue todo un vacío histórico que ellos torpemente quisieron llenar, pero si se va uno conforme a historia, no es verídica. Fue hasta el año 400 y tantos que este hombre se adjudica este título, pero dice no. Y 400 años quisieron ellos llenar de supuesta historia y dijeron, no, pues de aquí fue desde Cristo. Cristo mismo puso a Pedro y dijo sobre esta roca, cambiando la doctrina. Así es, y en esta primacía que ellos hacen, él proclama, este hombre Ciricio, dice Pedro en la silla de Pedro. ¿Qué quiere decir? Bueno, yo soy descendiente directo, ¿no?, de este apóstol, y por eso él señala, se atreve a señalar Pedro en la silla de Pedro, usurpando un lugar que le correspondía solamente a los apóstoles. Y entonces, al cambiar la denominación de apóstol a papa, ya encontramos que estamos hablando de algo totalmente distinto. Antibíblico. Así es, antibíblico, anticristiano podemos llamarle, porque en la doctrina de Cristo no vamos a encontrar la denominación papa. Tampoco vamos a encontrar que Roma sea el centro religioso de preferencia que Cristo haya establecido. Encontramos, comentabas hace un rato, no hay una fuente fidedigna que pueda determinar que efectivamente el apóstol Pedro haya estado en Roma, que haya establecido el poder religioso en Roma. Los apóstoles salen a predicar y en las visitas que hace Pedro no se encuentra un registro que haya ido a Roma. Los argumentos que dan los obispos para decir es que Roma está elegida, pero está elegida por la cuestión política, no netamente religiosa. Comentabas hace un rato, Abimael, acertadamente, el origen de la iglesia empieza y el comienzo de la iglesia primitiva es en Jerusalén, no es en Roma. Estamos hablando que aún inclusive en los orígenes, por eso hay una diferencia cuando se habla el origen de la iglesia católica romana es en Roma. Aparte es la iglesia de Jesucristo, la iglesia, el origen de la iglesia que Cristo dejó aquí en la tierra no tuvo su origen en Roma, lo tuvo en Jerusalén. Entonces también encontramos inconsistencias, como comentas, que efectivamente siempre han tratado de buscar de una u otra manera justificar el hecho de por qué Roma y por qué Pedro, utilizando, tergiversando que el nombre Pedro signifique piedra. Qué importante es conocer la historia. Qué importante es conocer los principios de lo que queremos, porque cuando hay gente que, por ejemplo, dice yo soy
no sé, la denominación que sea. Yo soy adventista, yo soy sabático, yo soy ortodoxo, yo soy judío y simplemente lo dice por decirlo, no piensa. Es decir, ahí es cuando se cae en el fanatismo. Sí. Y no debe de ser así. Yo debo de conocer mi historia. La historia del papado es una historia llena de crímenes, de violaciones, llena de ambición, llena de maldición. Es una historia totalmente, digamos de alguna manera, sucia. Entonces es importante conocer su historia, por eso es este programa, porque es necesario que ustedes conozcan y que también nos nutran y ustedes sean nutridos en este conocimiento. Así es, tienes toda la razón, es necesario conocer los orígenes, el antecedente y también, ¿por qué no?, en qué estamos cimentados, para en base a eso, bueno, saber si creemos o no creemos en la religión que profesamos o por qué creemos, ¿no? Cuestionarla, atrevernos a cuestionar, porque bueno, a veces decimos es que somos herederos de una religión o una doctrina que me dejó mi abuelo, mi papá, etcétera, sin atrevernos a cuestionar el por qué y cómo pertenecemos a. Bueno, esta y otras preguntas más van a seguir saltando en esta pequeña mesa, en esta pequeña charla que tenemos esta tarde. Sin embargo, queremos solicitarles, por favor, nos acompañen a una pausa musical y a su regreso estaremos nuevamente con este tema, continuación, la segunda parte de Origen del Papado. Feliz momento en que escogí servirte, mi Señor y Dios. Preciso es que mi gozo en ti lo muestre hoy con obra y voz. Soy feliz, y en su favor me gozaré. En libertad y luz me vi, cuando triunfó en mí la fe, y el raudal carmesí salud de mi alma enferma fue. Pasó mi gran deber cumplí, de Cristo soy y mío es Él. Me trajo con placer seguí, su voz conoce todo fiel. Soy feliz, y en su favor me gozaré. En libertad y luz me vi, cuando triunfó en mí la fe, y el raudal carmesí salud en mi alma enferma fue. Reposa débil corazón, a tus contiendas pon ya fin. Hallé más noble posesión y parte en superior festín. Soy feliz, y en su favor me gozaré. En libertad y luz me vi, cuando triunfó en mí la fe, y el raudal carmesí salud de mi alma enferma fue. Solemne voto, ofrenda, flor, que al cielo santo consagré. Hoy sé mi vínculo de honor, después testigo de mi fe. Soy feliz,
y en su favor me gozaré. En libertad y luz me vi, cuando triunfó en mí la fe y el raudal carmesí, salud de mi alma enferma fue. Muchas gracias, ya estamos de regreso con ustedes en su programa Fraternos Conquistadores, agradeciendo que nos estén sintonizando en esta tarde y les recordamos que el tema que estamos abordando es el origen del papado. En esta parte estamos hablando ya del momento en que llega al papado esta persona denominado León I. Y aquí en este punto de la historia hay que resaltar que fue precisamente este papa, y es muy importante mencionarlo porque creo que él deja cimentada algunas enseñanzas que al día de hoy existen dentro de la jerarquía católica, dentro de la iglesia, cuestiones que son totalmente contrarias a la doctrina cristiana, como por ejemplo, una de ellas es hacer una distinción entre el oficio y la persona. ¿Qué quiere decir esto? Cuando decimos entre el oficio y la persona, quiere decir que él puede ser ministro de culto, o en este caso sacerdote, por llamarlo de algún modo, presidir, y él puede tomar su discurso para dárselo a la feligresía, hablar a lo mejor del adulterio, hablar de la fornicación y hablar de algunos pecados que son considerados abominación delante de Dios. Sin embargo, si ellos en su persona cometieran algún pecado de estos que estamos señalando o de los que señaló incluso Cristo, eso significaba que eso no les restaba ningún mérito para tener el grado de papa. ¿Por qué? Porque decía, bueno, hay que hacer una distinción, y esto lo señala claramente el Papa León I. Entonces, ¿cuál es el motivo de esta postura que él fija? Bueno, no es otra sino la de justificar sus acciones, sus conductas, sus desvíos, y no solo la de él como supremo pontífice de la Iglesia romana, sino también, bueno, de los que le siguen, ¿no? en ese orden de jerarquía. Entonces, ¿qué podríamos esperar? Si tú dices, bueno, estoy viendo que el Papa, que es el representante de la Iglesia Católica, comete, no sé, el pecado de, voy a irme a este extremo, del adulterio, ¿qué podemos esperar de los demás miembros de la jerarquía católica? Obispos, llámense sacerdotes, cardenales, cada uno en sus distintos rangos. Bueno, ¿qué podríamos esperar? Bueno, sin duda alguna, pues él ya nos está aclarando. No, hay que hacer una distinción entre persona y oficio. Porque una cosa es cuando oficiamos, ya estamos investidos de un poder, pero ya después de que terminamos de oficiar, ya volvemos a ser personas normales y podemos, como cualquier persona, tener alguna debilidad o alguna inclinación. Estas son algunas aberraciones que nosotros vamos a encontrar dentro de la doctrina católica. Ya no estamos hablando de la doctrina cristiana, en este momento ya estamos hablando de una doctrina católica que de ninguna forma tiene que ver con la doctrina que Cristo dejó cuando Él estuvo en la tierra. La historia del papado es llena de muchas cosas que podríamos decir malas. Hubo, por ejemplo, el caso de Marosia y los Borgia, aquellos españoles que durante mucho tiempo estuvieron en el trono del papado, como dicen ellos, en el trono de Pedro. Era una prostituta, la cual tuvo hijos de su pecado, y los cuales puso de papas, de cardenales. Es decir, hasta estos tiempos, dijo el Señor Jesucristo claramente, dice, por sus frutos los conoceréis. No da el árbol bueno malos frutos, ni el árbol malo buenos frutos. Por sus frutos, era claro, era tangente, clara la palabra del Señor, y dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿De qué manera conoces a una persona? Por sus actos. Sobre todo porque estamos encontrando que era necesario, las personas que estaban, y al ser un poder político, no estamos hablando de una persona que de un mérito con una trayectoria de una vida limpia sean los papas,
Estamos hablando de gente que fue asesina, gente que daba órdenes, violaba, o sea, no estamos hablando de una persona eminentemente santa. La misma historia nos habla, historias aberrantes, que los papas, que aún los obispos, que era el grado anterior a poder ser papa, entonces el poder del papa o el cargo del papa era un poder político. Entonces, ¿cómo borrar el pasado y cómo borrar lo que ellos son? Porque comentaba Abimael ahorita, comentabas y decías, bueno, un árbol por sus frutos es conocido. Una persona mala, aún teniendo el cargo de papa, no por ser papa era buena. O sea, no podía dejar porque estaba investido de la carne, estaba investido de… La maleza es maleza. No puedes agarrar una maleza y si la pones en una maceta y la pones en gato y la riegas y le haces, no por eso va a dejar su esencia. Su naturaleza es maldad. Entonces, ¿quiénes han ostentado los cargos de papa? Gente que ha violado, gente que ha matado. O sea, entonces no por decirle, bueno, ya es papa, va a dejar de hacerlo, no, porque su naturaleza no le permite cambiar. Entonces, como comentabas, necesitan siempre justificar sus errores, porque ellos sabían que estando ahí no iban a cambiar, iban a seguir haciendo exactamente lo mismo. La historia del papado, juntamente con la historia de la Iglesia Católica, siempre ha sido, está llena de muchas cosas. Por ejemplo, estamos hablando, por ejemplo, de Santo Domingo de Guzmán y la Santa Inquisición, la Santísima Inquisición, responsable de miles de muertes. Recordamos entre ellas la muerte de Galileo Galilei. ¿Por qué? Porque creían que era una herejía, que iba contra la doctrina de Dios, y bueno, justificaban ellos religiosamente matar a gente. Recordamos la conquista de México, las masacres que ellos justificaban, las cruzadas, todas ellas hechas originadas dentro de ellos, porque inclusive cuando retomas, perdón que te interrumpa, mi vale, pero inclusive cuando inicia la guerra cristera fue por Pío, a través del Papa Pío IX, si no mal recuerdo, noveno o sí, noveno. Es noveno, ¿verdad? Y él es el que ordena a toda la membresía que se consideraba católica que se rebelara en contra del gobierno. Entonces también estamos viendo que ellos siempre… Son puntos muy importantes y dolorosos en la historia de la Iglesia Católica. Responsables de la muerte de todas esas personas, por eso decía yo, son sí, totalmente homicidas. De acuerdo. Yo quiero tocar 2 puntos antes de tocar esos puntos tan álgidos dentro del tema que estamos abordando. Antes de seguir con los demás papas, me gustaría enfatizar que fue precisamente el Papa León el que introduce y se adjudica el texto bíblico de Mateo 16, en el sentido de que Cristo a él le dio las llaves del reino de los cielos. Entonces, nótese la diferencia de tiempos. Estamos hablando de que el Papa León I estuvo en la historia de los papas en el año 440 y fue hasta ese entonces cuando él dijo, a mí me fueron dadas las llaves del reino de los cielos y también me fue dado el poder de atar y desatar. Él así se lo adjudica. Al día de hoy, la Iglesia Católica dice, bueno, es que nosotros, hablando de los papas, somos los sucesores de Pedro, pero ¿hasta qué tiempo? Del año 1 al año 440, que fue que empezó su reinado el Papa León I, estamos hablando de la intromisión de esta parte de las Escrituras erróneamente aplicada para su persona, porque bueno, ya después, si Dios nos permite, estaremos analizando ese tema del primado de Pedro, y bueno, a quién le fueron dadas efectivamente las llaves del reino de los cielos y el poder de atar y desatar, que de ninguna manera fueron a los papas, ¿no? Entonces, bueno, esto yo lo quiero dejar como paréntesis y a lo mejor en algún otro tema o en algún otro programa estaremos abordando este tema. Sin embargo, también quiero hacer mención, ya para llegar un poquito al punto que comentas, Abimael, y al punto que comentas, Karina, de que precisamente con la gestión del Papa León I encontramos que existe una interacción entre la ley canónica y la ley civil. ¿Qué quiere decir? Bueno, la ley canónica únicamente o era exclusiva de los clérigos, no tenía por qué ser aplicado a la sociedad civil. Por tanto, existían 2 legislaciones, la ley canónica, que era para el interior
de la jerarquía católica, y cuando decimos jerarquía nos referimos a sus autoridades. Y por el otro lado existía la ley civil, pero entonces empiezan a mezclarse a conveniencia. Y entonces ya empezamos a ver la justificación, ahora sí, de las cruzadas, de la Santísima Inquisición, como atinadamente comentan ustedes que la historia así lo ha referido. Entonces, todas las ordenanzas del Papa tienen fuerza legal bajo este orden. Bueno, a lo mejor dirán, bueno, pero ¿por qué nos va a ser aplicado? Karina, ella es abogada y va a saber muy bien la aplicación de las leyes. Y en esta parte no podríamos adjudicarle a una persona que no es clérigo la aplicación de una ley que no le corresponde y viceversa. Entonces empezamos a ver esa aplicación de manera arbitraria. Si me conviene aplicar la ley canónica, suprimo momentáneamente la ley civil, pero si la ley canónica no contempla alguna sanción respecto de alguna infracción que sí lo prevé la ley civil, entonces sí, suprimo momentáneamente la ley canónica para darle plena vigencia a la ley civil. Y entonces empiezo a hacer una mezcla, una interacción entre estas dos leyes para que ahora sí mis ordenanzas sean plenamente acatadas. Me refiero al Papa León. Ese era su argumento, por eso hacía la interacción de estas dos leyes. Cuando nosotros nos encontramos en el análisis de esta fuerza legal que le da a todo acto que fuera contrario a la Iglesia, entonces ya estamos empezando a introducirnos en el camino de la Inquisición, estamos empezando a hablar de ese camino que va llevando a las cruzadas. Cuando yo no estoy de acuerdo, te aplico una ley y por lo tanto debes de ser juzgado y debes de ser sancionado. Se justifican con esta ley. Recordemos que el Vaticano hasta es un estado, que todo sacerdote no puede ser juzgado en algún país, sino tiene que ir hasta el Vaticano para ser juzgado, para ser… Y vemos la historia del papado, llena de crímenes, llena de homicidios, responsable de miles, de cientos de miles de muertes, no nada más en México, en todos los países en donde ha estado, opuesta totalmente siempre a todas las reformas, opuesta a la laicidad, al Estado laico, opuesta precisamente a tantas cosas que a los gobiernos les vienen bien, pero ella siempre se opone. Recordemos que cuando llegó el tiempo de las reformas, en tiempos de Benito Juárez, hasta el Papa de esos tiempos mandó maldecir a Benito Juárez por esas reformas. ¿Por qué? Porque le estaba quitando poder al Vaticano, le estaba quitando poder a la Iglesia Católica aquí en México. Lo mandó maldecir, díganle que es maldito, que lo excomulgo, que le quito todos sus privilegios como católico, que ya no va a tener entrada en el reino de los cielos, y cosas semejantes. Siempre opuesta ha sido el papado y la Iglesia Católica, toda cosa buena. Así es, y bueno, en esta parte sí conviene señalar, puntualizar que bueno, todo acto que fuera contrario a los decretos que en ese entonces emitía el Papa se consideraba herejía. Pudiera ser a lo mejor a ojos de los feligreses una completa aberración, pero por ese solo hecho de manifestar su inconformidad era declarado hereje. Y hereje tiene que ver tanto con el término de elección, de elegir. Yo elijo pensar diferente, opinar diferente. Sin embargo, bueno, si hoy habláramos de derechos humanos, yo te podría decir que el derecho humano al libre pensamiento estaría totalmente violentado en esos momentos. Pero ¿cuál era la consecuencia de opinar diferente, de tener una elección distinta a la que ya te decretaba la doctrina católica, la religión católica? Bueno, ser juzgado a la luz de las leyes que sancionaban la herejía, y que como nosotros podemos ver, y ahora sí ya viene muy a colación el comentario respecto de la presencia de Galileo Galilei y también la presencia de Juana de Arco, que ellos fueron quemados en la hoguera, sobre todo, Galileo Galilei fue decapitado por creer, y aunque no era un tema totalmente cristiano, estamos hablando, era un tema científico. Sí. Él decía, la tierra es redonda. Y cuenta la historia en las anécdotas que están escritas, que él ya está, le dicen que se retracte, no para que no sea decapitado, sino para que su alma pueda alcanzar salvación. Y dice que cuando ya está
la cabeza y la guillotina lista para que pueda ser decapitado, dice, y sin embargo, Seguiré diciendo. y sin embargo seguiré diciendo, una, que la tierra es redonda y que se mueve, ¿no? Entonces, con todo esto, ¿qué nos deja ver? Bueno, que existe una tal intolerancia, ¿no? Y que solamente lo que ellos pensaban en ese momento era ley, era verídico, era cierto, y todo lo demás era totalmente contrario. Pero llegamos a este punto donde tantas contradicciones, tantas arbitrariedades de parte de la Iglesia forman un cisma al interior de la jerarquía católica y al interior de aquellos grupos que también tenían cierta dominación dentro de la Iglesia católica, y empieza a haber una ruptura. Entonces ya hablamos de del inicio de la Iglesia anglicana y de la Iglesia ortodoxa griega. Entonces empezamos a hablar de este cisma y empezamos a ver cómo se va rompiendo en tres vertientes. Una, la Iglesia anglicana, que tiene la misma fuente, que es la Iglesia romana, y la segunda, estamos hablando de la Iglesia ortodoxa griega, entre otras. Entonces, precisamente lo que da este cisma, bueno, tiene mucho que ver con esta parte de la historia. Y bueno, eso y otros temas, si Dios mediante nos presta vida, estaremos abordando en los siguientes programas. De mi parte, yo me despido agradeciéndoles infinitamente la presencia, su preferencia de audición en esta tarde. Mi nombre es Betsabe Velasco, si mis compañeros quieren hacer uso de la palabra. Sí, esperamos que el público nuestro auditorio haya podido satisfacer nosotros la expectativa. Es un tema demasiado amplio, es difícil poder abarcar todo lo que quisiéramos. Hiciste tú una remembranza y una conclusión en la que trataste de englobar varios temas que se me hacen muy interesantes, que no se pueden agotar en este momento, pero esperemos que cuando menos haya sido del agrado de nuestro auditorio. Bueno, dentro de otros programas vamos a tomar en cuenta algunos otros temas muy interesantes, la Santa Inquisición, las cruzadas, la guerra cristera y muchos otros temas que, si usted nos hace favor de sintonizarnos, de vernos nuevamente, lo vamos a ir tomando poco a poco, así de manera general, porque son temas muy extensos, muy largos, pero espero y les haya agradado de cierta manera un poco hacia a la carrera, porque son temas muy largos, pero espero y les haya gustado. De mi parte, muy buenas noches.